Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este límite trigonométrico que se ve bastante intimidante porque tenemos un seno a la novena, tenemos un coseno a la séptima. Entonces, cuando yo vi este límite por primera vez, que no fue hace mucho, pensé en hacer algún acomodo algebraico antes de proponer un cambio de variable porque vemos que tenemos un límite cuando x tiende a pi sobre 4 y lo que se recomienda en los límites trigonométricos es que tratemos de, bueno, primero factorizar lo que se pueda y ya después cuando ya no podemos factorizar más, tenemos que empezar a ver si cambiar la variable nos va a traer algún beneficio, como por ejemplo separar por álgebra de límites, recordar de que hay límites conocidos con el seno de x dividido por x, o, bueno, o seno de z dividido por z, la variable que sea. Pero primero quiero comentar por qué este límite es del tipo 0 dividido por 0, porque si nosotros reemplazamos, em, seno de pi sobre 4 es raíz de 2 medios, por lo tanto esto nos queda raíz de 2 medios elevado a 9 menos 1 dividido por 2 por raíz de 2 medios, porque coseno de pi sobre 4 también es raíz de 2 medios, pero a la séptima. Y esto es cero porque 1/2 es raíz de 2 medios elevado al cuadrado, por lo tanto, si yo junto estos dos, me queda raíz de 2 medios a la novena. Entonces me queda raíz de 2 medios a la novena menos raíz de 2 medios a la novena. Entonces esto me da 0 arriba y abajo me quedaría pi sobre 4 por 4, pi menos pi. Bueno, eso es mucho más fácil de que abajo me da del tipo 0 dividido por 0. ¿Ya? No estamos diciendo que sea 0 dividido por 0, sino que es el tipo de límite donde tenemos que aplicar álgebra de límites o alguna factorización o algún límite conocido para poder resolver. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo claro de que es un límite que parte con una indefinición, digo, lo que yo voy a hacer es proponer un cambio de variable donde diga, porque no voy a factorizar seno a la novena y coseno a la séptima, porque si fuera seno a la novena menos coseno a la séptima, podría factorizar por seno a la séptima, por ejemplo, y si tuviera potencias par, podría decir seno por seno a la octava, y entonces escribir seno a la octava como uno menos coseno cuadrado a la cuarta, por ejemplo, hacer cosas de ese estilo, pero voy a ver que se me va a complicar más de lo que ya está de complicado. Entonces, lo que voy a proponer es decir que voy a hacer el cambio de variable siempre, acuérdense que es como x tiende a pi sobre 4, hago x menos pi sobre 4 y ahora la variable nueva me va a quedar tendiendo a cero. Y nunca hay que olvidar de que si z es x menos pi sobre 4, x, que es la variable que aparece dentro de los senos y dentro de los cosenos, se puede reescribir como z más pi sobre 4. ¿Ya? Entonces me fijo que va a aparecer un z más pi sobre 4 dentro de ambas trigonométricas. Entonces, también en rojo, porque es un trabajo aparte, voy a decir de que seno, si recordamos la propiedad de seno de z más pi sobre 4, esto va a ser seno del primero por coseno del segundo, que es pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 medios, más seno de pi sobre 4, que también es raíz de 2 medios, por coseno de z. Entonces, esta la voy a escribir como raíz de 2 medios, que es el resultado tanto del seno de pi sobre 4 como del coseno de pi sobre 4, factor de seno de z más coseno de z. O sea, lo que estoy diciendo es que voy a ocupar el seno de la suma, pero con una factorización para que me quede más simplificado, porque el pi sobre 4, insisto, es un caso particular del seno de la suma. Y si yo hago el coseno de z más pi sobre 4, que también me va a aparecer, por supuesto, el seno va a aparecer elevado a 9 y el coseno va a aparecer elevado a 7, ¿ya? Pero sin el elevado, esto va a ser raíz de 2 medios también, por la misma razón de antes, y aquí me va a quedar coseno menos seno, porque es coseno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo. Entonces, yo solamente por un tema de orden voy a colocar el menos afuera y voy a colocar como seno primero para que comience con el mismo argumento que el otro término. ¿Ya? Es solamente un tema de orden que vamos a ver que nos va a servir para simplificar o hacer factorizaciones más simples.
Entonces, eso sería mis fórmulas previas. Después vamos a escribir otras fórmulas que vamos a utilizar que tienen más que ver con límites conocidos, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Entonces ahora vamos a reescribir el límite ahora en términos de z. Z tendiendo a 0, por lo que dijimos al principio. Entonces, aquí voy a quedar con seno de pi más pi sobre 4. Me voy a saltar ese paso porque por algo lo hice en rojo antes. Entonces esto me va a quedar raíz de 2 medios elevado a 9 por seno de z más coseno de z elevado a 9. ¿Ya? Recordemos de que si tenemos algo elevado a 9, porque el seno de z más pi sobre 4 está elevado a 9, y como está factorizado, cada factor está elevado a 9, por eso raíz de 2 medio elevado a 9, y seno de z más coseno de z, que es el otro paréntesis, elevado a 9. Esa es la parte del seno de la 9, bueno, en la nueva variable. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, solamente que como tengo un menos un medio, y tengo un menos raíz de 2 medio afuera, que es el que yo dejé afuera a propósito, raíz de 2 medios por menos un medio ya dijimos que era más raíz de 2 medios a la 9. O sea, voy a quedar con el mismo término del otro paréntesis, con la diferencia de que aquí va a estar como seno de z menos coseno de z, pero elevado a 7, porque el factor está elevado a 9 porque está multiplicado por un menos un medio, pero el paréntesis sigue estando elevado a 7. Entonces, ojalá fueran los dos novenos, porque podría factorizar por algo más simple, pero veo que tengo un binomio a la novena y un binomio a la séptima, ¿ya? Como que todavía se ve complicado, pero vamos, que lo estamos, como diría alguien en YouTube, lo estamos destrozando. Aquí sacamos factor común 4 y me queda x menos pi sobre 4, que yo sé que eso es z. ¿Ya? El denominador es muy fácil. ¿Ya? Es 4 veces la variable nueva que introducí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar eh, álgebra de límites para decir de que en realidad las constantes que están multiplicando por todas esas cosas pueden salir del límite porque no alteran su existencia, sino que solamente cambian el valor. ¿Ya? Y voy a dejar las partes que tienden a cero, tanto arriba como abajo. Yo sé que lo de arriba tiende a cero porque yo no he hecho ninguna simplificación. Por lo tanto, si daba cero antes, tiene que seguir dando cero. Lo único que hice fue sacar el raíz de 2 sobre 2 elevado a 9, que no es cero. Por lo tanto, los paréntesis tienen que tender a cero. ¿Y por qué tienden a cero? Porque cuando la variable ahora es z tendiendo a cero, seno de z tiende a cero y coseno de z tiende a 1. Entonces me queda en realidad un noveno más menos 1 elevado a 7. O sea, me queda 1 menos 1. Cero. Sigue siendo cero. ¿Ya? Por lo que dijimos de que el seno tiende a cero y el coseno tiende a 1. Entonces, como hay un 1 elevado a 9 y hay un 1 negativo elevado a 7, el menos 1 elevado a 7 mantiene el signo menos y el 1 elevado a 9 es positivo. 1 menos 1, 0. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir escribiendo la palabra límite. Cuando z, perdón, tiende a 0, y aquí vamos a escribir simplemente lo que dejamos en el paso anterior. Y ahora viene el truco del ejercicio. Aquí vamos a colocar más seno de z. Demasiado entusiasmo en el labio. Ahora sí. Seno de z menos coseno de z elevado a 7. Ya, que se entienda que el elevado a 7 está fuera de los argumentos del coseno y del seno, sino que está después de haber aplicado la suma, el 9, y después de haber aplicado la resta, se eleva a 7. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, de nuevo en rojo, es decir, seno de z más coseno de z elevado a, digamos, 9, ¿ya? Pero vamos a hacer lo mismo con el 7 después. Se puede escribir como una sumatoria, ocupando la fórmula del binomio de Newton. Vamos a elegir la variable k como variable sumatoria, que no tiene nada que ver con la variable límite, es una variable
instrumental que me sirve para modelar, ¿ya? Y poder escribir menos. Y aquí vamos a colocar el 9. Aquí vamos a colocar la sumatoria de 9, la combinatoria de 9 sobre K, que hay gente que la anota como con una C, pero se puede anotar como un paréntesis y es como una fracción, solamente que no tiene el divisor de la fracción. Entonces, son las combinatorias de 9 sobre K, donde K se va moviendo entre 0 y 9. Entonces, por ejemplo, 9 sobre 0 es 1, ¿ya? Porque es 9 factorial dividido por 0 factorial, que es 1, y dividido por 9 menos 0 factorial, que también es 9 factorial. 9 factorial dividido por 9 factorial es 1, ¿ya? Y así se van sacando todos los términos, ¿ya? No se asusten que no los vamos a ir calculando, sino que vamos a aplicar criterios de límite para ver que no es necesario calcularlos todos, ¿ya? Pero que se entienda que estamos algebraicamente escribiendo esto. Ahora, el, aquí también el orden es conmutativo, pero voy a partir con el seno aprovechándome de que el seno va a ser mi, mi función clave, porque el coseno yo sé que tiende a 1, ¿ya? Por lo tanto, el coseno solamente puede multiplicar por un 1, pero no afecta la existencia del límite, pero la existencia del límite y su valor principalmente está explicado por el seno, y es lo que vamos a mostrar ahora. Sobre todo porque estoy dividiendo por z en el denominador del límite. Este es un paréntesis, por lo tanto no estamos trabajando sobre el límite, solamente estoy mostrando lo que voy a utilizar. Entonces aquí me va a quedar seno elevado a k, ¿ya? Y lo que yo decía que era conmutativo es que yo puedo colocar en el primer término el elevado a k o en el segundo término, ¿ya? Pero si lo coloqué en el primer término, tengo que ser consistente y colocar coseno de z elevado a, en este caso como está elevado a 9, 9 menos k. ¿Ya? Tienen que sumar 9 los coeficientes, los exponentes, perdón, de cada término. Fíjense que tengo seno elevado a k y en otro tengo 9 menos k. O sea, cuando el k vale 0, me queda seno elevado a 0, que es 1, y coseno elevado a 9. ¿Ya? 0 más 9 es 9. Después tengo seno elevado a 1 por coseno a la 8. 1 más 8, 9. Siempre tienen que sumar 9. Esa es la propiedad del teorema del binomio. Y los coeficientes son 9 sobre k, que va a ser 9 sobre 0, que es 1, 9 sobre 1, que es 9, 9 sobre 2, que es... ¿Ya? Voy a hacer lo mismo, perdón, voy a hacer lo mismo con el seno de z más, perdón, menos coseno de z elevado a 7. ¿Ya? Entonces voy a ocupar la misma fórmula, pero con n igual a 7, por lo tanto aquí puede ser la misma letra de la sumatoria o puede ser una distinta, ¿ya? Son sumatorias independientes. Aquí tiene que ir un 7, aquí va el 7, aquí va el k, y aquí voy a colocar también seno de k, seno elevado a k de z, por coseno, pero aquí cuidado, porque hay un menos 1. Por lo tanto, esto es menos 1 elevado a 9 menos k, perdón, 7 menos k, porque es con el 7, y por coseno elevado a 7 menos k de z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una seguidilla de potencias de seno y potencias de coseno, más otra seguidilla de potencias de seno y potencias de coseno, pero con coeficientes distintos, porque uno son las combinatorias de 9 sobre k y la otra son las combinatorias de 7 sobre k. Por lo tanto, voy a tener 10 términos para el primer paréntesis y voy a tener 8 términos, porque siempre es uno más que el exponente, porque parte de 0. Entonces voy a tener 10 términos y voy a tener 8 términos por el otro lado. Y si se fijan, hay términos que van a tener los mismos grados, ¿ya? Del seno, pero no el mismo grado del coseno, ¿ya? Pero dijimos, nos vamos a preocupar más de los senos que de los cosenos y voy a explicar ahora por qué. Entonces voy a volver un poco atrás y voy a borrar aquí solamente por temas de espacio. ¿Ya? Entonces voy a escribir algunos términos, ocupando la regla que escribí acá. Entonces voy a tener límite cuando z tiende a 0. Y voy a ocupar los primeros términos eh, de la sumatoria, de la primera sumatoria. Entonces aquí voy a tener 9 sobre 0, que lo puedo escribir, o lo puedo calcular, o lo puedo dejar expresado así.
por seno elevado a 0, que es 1. O sea que puedo elegir escribirlo o no escribirlo, ¿ya? Pero es un 1. Por coseno elevado a 9. ¿Ya? Ese término tiende a 1 por 9 sobre 0, que es 1. O sea, ese término tiende a 1. ¿Ya? Sigo. Menos la combinatoria de 9 sobre 1. Perdón, más, no sé por qué menos, porque hay un menos ahí y me confundí. Pero estamos todavía haciendo el paréntesis a la 9. ¿Ya? 9 sobre 1, que es 9, pero lo voy a dejar así para que se entienda mejor. Seno de z elevado a 1 por coseno a la 8. Ya, y fíjense que este término, seno de z por coseno a la 8, tiende a 0, porque el seno de z tiende a 0 y el coseno de 8 tiende a 1 elevado a 8, que es 1, y el otro tiende, bueno, el otro no tiende a nada, el otro es un número, 9 sobre 1 es 9, ¿ya? Pero es un número, ¿ya? Entonces, voy a continuar y voy a decir de que el siguiente término de la sumatoria, si quieren, esto es 9 sobre 2 por seno a la 2 de z por coseno a la séptima. Recuerden que tienen que sumar 9, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después empieza la suma de el paréntesis a las 7. ¿Ya? Entonces, después de algunos términos que no escribo todavía, voy a decir de que esto es 7 sobre 1, perdón, 7 sobre 0, que es 1, por seno elevado a 0, que es un 1, ¿ya? Por coseno, acuérdense que como es seno elevado a 0, es seno elevado a 0 pesa más que cuando yo evalúo la variable z. O sea, ¿qué quiero decir esto? Algebraicamente eso es 0 para cualquier valor de z. Por lo tanto, yo no es como que haga tender la variable, ¿ya? Entonces, por eso digo que estoy aprovechando algunas propiedades de álgebra de límites para poder simplificar un poco este límite y no morir en el intento, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, pero importante, aquí viene un paso clave. Dijimos que era 7 elevado a 7 menos k, pero con menos 1 elevado a 7 menos k, por lo tanto aquí lo que me faltó es que hay un menos coseno elevado a 7, ¿ya? O sea, cuando los términos sean impares de los exponentes del coseno, va con un signo menos, ¿ya? Eso es importante, algebraicamente, ¿ya? Ese es el primer término. El segundo término va a ser 7 sobre 1, que es 7, pero lo voy a dejar como 7 sobre 1, por seno elevado a 1, o simplemente seno de z. Y aquí, como el exponente del coseno ahora es a la sexta, el coeficiente del coseno es positivo. ¿Ya? Y voy a agregar un término más. Voy a decir que esto es 7 sobre 2 por seno al cuadrado de z. Y aquí no me alcanza el espacio, entonces voy a colocar menos coseno a la 5 de z. Puntito, 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 porque no terminamos los términos. Y todo esto está dividido por z. Incluso la parte de los puntitos. ¿Ya? Entonces, escribí los tres primeros términos de los 10 del primer paréntesis, los tres primeros términos de los 8 del segundo paréntesis, y ahora vamos a hacer el comentario. Lo importante es que aquí me faltó colocar lo que saqué afuera, y lo voy a dejar como raíz de 2 elevado a 9 por un cuarto. Y yo sé que eso se puede relacionar de alguna forma, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es decir, de que agregar todo eso, además tengo que multiplicar por raíz de 2 medios a la novena por un cuarto, ¿ya? Que es como decir raíz de 2 a la 9 dividido por 2 a la 11, ¿ya? Si lo quieren ver así, pero no es necesario agruparlo, ¿ya? Lo podemos dejar separado. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar
o hacer un recordatorio y pensemos que estamos trabajando solo con potencias enteras, porque de hecho el seno y el coseno tienen potencias enteras. Entonces vamos a decir de que el límite, cuando z tiende a 0, de seno a la n, donde n es un natural o entero, ¿ya? Dividido por z, ¿ya? Ese límite, si el n vale 1, ese límite es el límite conocido seno de z dividido por z o seno de x dividido por x cuando x o la variable tiende a z. Ese límite vale 1. ¿Y qué pasa si el seno es más grande que 1? O sea, si el n es un natural o entero mayor estricto que el 1. O sea, por ejemplo, fuera seno al cuadrado dividido por z. Eso se puede escribir por álgebra de límites como seno de z por seno de z dividido por z. Y eso es un límite que se separa, ambos existen. Seno de z, cuando z tiende a 0, y el otro tiende a 1, por lo que dijimos a continuación. Por lo tanto, por álgebra de límites yo puedo mostrar de que si las potencias del seno son más grandes que las potencias del denominador, ese límite vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, por álgebra de límites, yo puedo separar el límite que está arriba, que es un límite que tiene 10 más 8, 18 términos, ¿ya? Todos divididos por z. Yo sé que esto lo puedo separar en, digamos, 18 límites, ¿ya? O mejor dicho, podría separar en grupos de límites, ¿ya? Donde todas las potencias de seno mayores que 1, ¿ya? Que son estas, divididas por el z, van a tender a 0. O sea, esta parte tiende a 0. Y de hecho, todas las partes que no escribimos de los puntos, como está dividido por z y el z tiene el peso 1 y el seno de z tiene un peso mayor a 1, el coseno no importa porque el coseno tiende a 1. 1 elevado a cualquier potencia es siempre 1. O sea, a lo más va a ser 1 menos 1, pero va a estar multiplicado por algo que es 0. Por lo tanto, va a estar acotado. Por lo tanto, todas las potencias de senos de z por álgebra de límites, todos estos, incluidos los puntitos, van a tender a 0. ¿Y con cuáles me voy a quedar? Me voy a quedar con los senos elevados a 0, que no son senos en realidad, porque seno elevado a 0 es 1. Por lo tanto, me voy a quedar con, aquí voy a anotar, raíz de 2 medios a la 9 por un cuarto por límite cuando z tiende a 0. ¿Cuáles son las potencias que tienen seno a la 0? Son el 9 sobre 0 por coseno a la 9, que lo voy a escribir simplemente como coseno a la 9, y por acá está el menos coseno a la séptima con un 7 sobre 0 de coeficiente que también es 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos coseno a la séptima dividido por z, que lo voy a separar en un límite, porque es un límite del tipo 0 dividido por 0, porque 1 tiende a 1 menos 1 dividido por z. Entonces, ese límite lo voy a hacer aparte. ¿Cuáles son los demás límites que voy a separar? Los que tienen potencia del seno elevado a 1, porque yo sé que cuando están divididas por el z van a converger a 1 y se multiplica por el coeficiente que lo acompaña. Entonces, como ya saqué factor común, raíz de 2 a la 9, vuelvo a sacar factor común, raíz, raíz de 2 a la 9 por un cuarto, por límite cuando z tiende a 0, de, y aquí voy a dejar. Bueno, me queda 9 sobre 1, que ahora lo voy a escribir como número porque me interesa el número. Entonces voy a dejar esto como 9 por coseno a la 8. Perdón, me falta el seno. 9 seno coseno a la 8. Y hay otro que tiene argumento seno también, que aparece por el lado de los 7, que es 7 sobre 1, que 7 sobre 1 dijimos que era 7, más 7 por seno de z por coseno elevado a 6. Ya. Y no quiere decir de que lo demás lo voy a descartar, sino que lo demás ya dijimos
Ya, entonces aquí tengo un término, un término, un término, dos términos. Tengo dos términos, cuatro términos, mejor dicho, porque tengo dos límites. Y los demás términos yo dije que eran 18 términos. Por lo tanto, tengo eh, 14 límites más raíz de 2 novenos, raíz de 2 a la 9 por uno dividido por 4 más por límite, aquí le voy a poner límite uno más límite 2 más límite 3 más puntito, puntito, hasta el límite 14. Y le voy a llamar límite uno 2 3 4 14 a cada límite que tenga una potencia de seno mayor a uno. ¿Ya? Y yo sé que estos todos tienden a cero, por lo que dijimos acá. ¿Ya? Por lo tanto, me quedo con los que no sean cero, que son los que nos van a dar el resultado del límite. Porque si no tuviéramos nada que sumara, el límite sería cero. ¿Ya? Pero vemos que hay límites que todavía no sabemos cuánto dan solo de mirarlo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es decir, como ambos límites, estoy asumiendo que los límites existen y tienen el mismo coeficiente afuera, voy a abrir un paréntesis y voy a decir que es raíz de 2 medios a la 9 por un cuarto por límite cuando z tiende a cero, y voy a tratar de resolver el límite de coseno a la 9 coseno a la 7. Ese límite se parece mucho al del principio, pero con la diferencia que tengo solo cosenos, por lo tanto puedo factorizar. Entonces, el coseno a la 9 menos coseno a la séptima lo voy a factorizar por coseno a las 7, factor de coseno cuadrado menos 1 dividido por z. ¿Ya? Y ahí, ahora ya hay muchas personas que saben cuánto da ese límite, pero lo vamos a seguir desarrollando para los que no. Y el otro límite lo voy a escribir como límite cuando z tiende a cero, y este lo voy a escribir como el del 9. Me queda por álgebra de límites también, lo voy a factorizar como límite cuando z tiende a cero de seno de z dividido por z, multiplicado por álgebra de límites, z tendiendo a cero, y lo que me queda después de hacer la factorización seno de z dividido por z es el límite de 9 coseno a la 8 menos, perdón, más 7 coseno a la sexta. ¿Y dividido por cuánto? Dividido por nada o dividido por 1. Entonces, lo que dijimos, cerramos el paréntesis porque el paréntesis lo que hace es multiplicar por las constantes raíz de 2 medios a la 9 por un cuarto, que es la constante que nos ha estado acompañando todo el camino. Entonces, este límite tiende a 1. Por lo tanto, existe. Por lo tanto, por álgebra de límites, yo puedo decir de que el resultado de ese límite, del límite de esa agrupación, es 1 por el resultado del otro límite. Y este otro límite tiende a 9 más 7, 9 por coseno, coseno tiende a 1, coseno a la 8 también tiende a 1, coseno a la sexta tiende a 1, entonces esto me queda 9 más 7, 16. Entonces quiere decir que este grupo, el grupo de los seno a la z, o a las potencias de a la elevado a 1 de los senos, todo ese grupo tiende a 16. Pero tengo que sumarle el resultado del otro límite. Entonces, con esta parte vamos a terminar. Ya todos sabemos que usamos este artificio en rojo, ¿ya? Que ahí va a depender de si el profesor entiende que yo estoy usando ese criterio, pero el truco del ejercicio va por ahí. Entonces, ahora lo que voy a decir es que raíz de 2 medios, raíz de 2 medios elevado a 9 por un cuarto, factor de límite cuando z tiende a cero, y voy a hacer un cambio, una identidad trigonométrica para resolver este otro límite. Coseno a la séptima lo voy a mantener. Coseno a la séptima es coseno a la séptima y no tiende a cero. El cero viene por el lado del coseno cuadrado menos 1. Coseno cuadrado menos 1 es lo mismo que decir menos seno cuadrado
de z. ¿Por qué menos? Porque seno cuadrado es 1 menos. Y aquí como tengo coseno cuadrado menos 1, está al revés, entonces le cambio el signo al seno de z, al seno cuadrado de z. Y este límite lo resolvemos por el mismo criterio de antes. Si la potencia del seno tiene una potencia más alta que el 1, este tiende a cero siempre y cuando lo que lo acompañe, en este caso el coseno de la séptima, no tienda a cero. ¿Ya? O no se indefine. Entonces, esa parte tiende a cero. Entonces, el límite existe y vale un número distinto de cero por la otra parte. Esta otra parte, que estaba aquí multiplicada también por el raíz de 2 medios a la 9 por un cuarto, como por lo que dijimos antes, este límite tiende a 1 por 16, que es 16. Por lo tanto, después de mucho esfuerzo, este límite existe y vale raíz de 2 medios a la 9 por 16 dividido por 4. O sea, 4 por raíz de 2 medios a la 9. Y ahora podemos intentar escribirlo como una sola agrupación. Entonces, voy a decir de que esto es raíz de 2. Bueno, raíz de 2 a la 9 es raíz de 2 por raíz de 2 a la 8. Y dividido por... No, no dividido por nada. Ah, sí, dividido por algo. Me faltó el dividido por algo. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 a la 8. Y abajo tengo 2 a la 9, pero como tengo un 4, que el 4 es 2 elevado a 2, me queda dividido por 2 a la 7. Se puede calcular cuánto es esa potencia. Y el raíz de 2 a la 8, por propiedades de exponenciales, como el raíz de 2 es 2 elevado a un medio, esto es lo mismo que decir 2 a la cuarta por raíz de 2 dividido por 2 elevado a la séptima. Y entonces esto me queda raíz de 2 dividido por 2 elevado a 3, también por propiedades de exponenciales. Entonces esto quiere decir que mi respuesta es raíz de 2 a la 8. Uf, límite destrozado. Pero cuidado, porque hicimos muchas cosas, se tienen que entender los supuestos, se tienen que entender el álgebra de límites, lo hice bien resumido. Tal vez hay una persona ahí que estudió matemática pura y que me quiere matar por cómo lo hice, y que dice que no estoy justificando bien las cosas. Puede ser de que me haya saltado algunas cosas y que esté suponiendo algunas cosas, pero lo importante, los cosenos, cuando la variable tiende a cero, no afectan la existencia del límite. Como está dividido por z, la existencia del límite la define siempre y cuando, si no hay un seno, tiene que haber una resta de cosenos, que es lo que ocurrió en el caso de coseno a la 9 menos coseno a la séptima. Demostramos algebraicamente que ese límite es cero, entonces como que agarramos partes de los límites, el Mac reclamando de que no está enchufado, eh, separamos en partes, vimos que había partes que tendían a cero, que no importaba si estaba multiplicado por coseno elevado a 5 o coseno elevado a 3, si es seno de z a la quinta dividido por z, eso se puede demostrar de que es cero, se pueden demorar en demostrarlo, nosotros lo usamos como casi sin demostrarlo, pero lo explicamos de alguna forma que por álgebra de límite se puede responder. Habían partes que daban cero, habían partes que daban cero por otros motivos, y la parte que no daba cero daba 16 por los coeficientes que acompañan al coseno a la 8 y el coseno a la sexta respectivamente, que eran los términos que estaban multiplicados por el seno a la z con potencia 1. Por álgebra límite, seno de z dividido por z por cualquier cosa es 1 por el límite de eso. Y el límite de eso es 16, por lo que comentamos de los coeficientes, 9 más 7 son 16. 16 por raíz de 2 novenos por un cuarto, se simplifican los números, 0 más 16 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 16 por raíz de 2 medios a la 9 dividido por 4, y bueno, se me descompartió, pero no importa. Y entonces la respuesta es, lo olvidé, pero lo voy a volver a compartir. Ya, ahí recuperé la pantalla porque la perdí un rato. Decía simplemente que
una vez que ya hayan hecho todas las factorizaciones y hayan podido separar los límites que se resuelven de una forma y de otra, verán que casi todos los límites son cero, salvo los límites que tienen la potencia de seno a la 1, y esa nos da 16, y multiplicado por las constantes que factorizamos al principio del límite, me queda simplemente raíz de 2 dividido por 8, que es el resultado final y que se obtiene haciendo algunas simplificaciones con las propiedades de las exponenciales. Entonces, si les gustó el video, a mí me gustó, suscríbanse al canal Matemáticas, por favor. Yo soy Natolino, espero que les haya gustado el video y el material. Dándole me gusta, me ayudan un montón a que esto se siga expandiendo y poder llegar a más gente. Así que como siempre, que estén muy bien y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.